nombre es Agustín Ormaza. Actualmente curso el tercer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de las Américas. La pandemia de enfermedad por coronavirus es una expansión del brote de COVID-19 que se inició en Wuhan, China. Este hecho alertó desde sus inicios en 2020 a todos los países del mundo y evidentemente conmocionó a los ecuatorianos. En Ecuador, el primer caso fue importado desde Madrid, España. Una mujer de 71 años de edad que arribó al país el 14 de febrero y que posteriormente presentó síntomas relacionados con la enfermedad. Pero no fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador anunció el primer caso confirmado de coronavirus. Desde ese momento, la propagación del virus no ha parado en el país, hasta ser uno de los países con mayor número de contagiados y de muertos en la región. Debido a la inesperada situación que nos ha conmocionado a todos, el presidente se vio obligado a decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional, para así tratar de contener la propagación del virus. La declaración de estado de excepción está sustentada en los artículos 164 y 165 de la Constitución ecuatoriana, misma que faculta al presidente de la República a declarar el estado de excepción ante situaciones que atenten contra la seguridad del Estado, tales como pueden ser conflicto armado, interno o externo, grave conmoción social, desastre natural y calamidad pública. El decreto tendrá que estar debidamente motivado y respetará los principios de necesidad, legalidad, territorialidad, proporcionalidad, temporalidad y razonabilidad. Ahora, después de emitida la declaratoria de estado de excepción, la Corte Constitucional se encargará de verificar la constitucionalidad del decreto. Se establece como competencia de la Corte Constitucional el efectuar de oficio y de modo inmediato el control de constitucionalidad de los decretos de excepción. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control de Constitucionalidad, desde el artículo 119 al 125, regula el proceder de la Corte Constitucional en lo relacionado al estado de excepción. El artículo 119 de la mencionada ley dice que el control constitucional de los estados de excepción tiene por objeto garantizar el disfrute pleno de los derechos constitucionales y salvaguardar el principio de separación y equilibrio de los poderes públicos. En la Ley de Seguridad Pública y del Estado, desde el artículo 28 al 37, también se hace hincapié en lo relacionado a la declaratoria de estado de excepción y sus aspectos. Asimismo, especifica cómo tendrá que actuar los funcionarios públicos, policía y fuerzas armadas en caso de declararse el estado de excepción. La noche del lunes 16 de marzo del 2020, para contener la propagación del coronavirus en el país, el presidente Moreno emitió un decreto en el cual declaró el estado de excepción. El decreto 1017 plasma cuál es la situación que ha llevado al presidente a declarar el estado de excepción. Especifica que quedan limitados los derechos de libertad de asociación y reunión y libertad de tránsito. El decreto contiene también el debido respaldo jurídico y declara el estado de excepción por calamidad pública. El decreto, aparte de eso, menciona que el estado de excepción regirá durante 60 días en todo el territorio nacional. Se cerrarán los servicios públicos a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos.
seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales. Asimismo lo harán las cadenas y actividades comerciales de las áreas de alimentación, salud, encargadas de los servicios básicos y toda la cadena de exportaciones. Las tiendas de los barrios, mercados y supermercados permanecerán abiertas. Los bancos y servicios financieros seguirán operando normalmente. Las grandes cadenas de productos y salud garantizarán la producción de bienes y servicios a domicilio a través de las plataformas digitales que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El resto de actividades de sectores y de industrias tendrán que detenerse, dijo el jefe de Estado. El Ministerio de Finanzas tendrá que proveer los suficientes recursos para combatir la pandemia. Desde el martes 17 de marzo del 2020 regirá un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Desde el martes 17 de marzo se suspenden por 14 días los vuelos nacionales. También el transporte interprovincial y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando. Solo podrán salir las personas que tengan que abastecerse de productos de primera necesidad, tengan que cuidar a adultos mayores, requieran de medicinas o que tengan una emergencia médica. Y en mi opinión, el decreto contiene un aspecto que de ninguna manera se le puede escapar a un jurista, ya que menciona que, según el artículo 226 de la Constitución, todas las funciones del Estado, principalmente la función judicial, mantendrán la respectiva coordinación interinstitucional durante la vigencia del estado de excepción para contribuir al mantenimiento del orden público. El jueves 19 de marzo del 2020, la Corte Constitucional decidió emitir un dictamen favorable de constitucionalidad sobre el decreto ejecutivo número 1017, en el cual el presidente dispuso el estado de excepción por calamidad pública. La Corte también determinó aspectos que las autoridades públicas deben observar durante su aplicación: adoptar medidas para proteger a las personas en situación de calle y otras en situaciones de vulnerabilidad, garantizar el libre tránsito de quienes laboran en las áreas esenciales para el combate de esta calamidad y quienes necesiten bienes necesarios para su salud y subsistencia. El Estado permitirá, en las circunstancias excepcionales de este periodo de emergencia sanitaria, el ingreso adecuado de las personas nacionales y extranjeras con residencia en el país. Ordenar que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas ejecuten sus actividades en respeto estricto a los derechos fundamentales. Asegurar que toda movilización de personal policial, militar y de atención en salud debe realizarse cumpliendo con parámetros sanitarios para proteger su derecho a la salud. Al COE Nacional, atender las realidades locales y nacionales y coordinar con las autoridades seccionales. Y quizás la más importante para la información de los juristas es salvaguardar el debido proceso en procedimientos administrativos y judiciales. La Corte hace también las siguientes exhortaciones: que aquellos derechos que no fueron expresamente suspendidos en el decreto del Ejecutivo permanecen vigentes durante el estado de excepción, que los y las servidoras públicas serán responsables por cualquier abuso cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción, que las autoridades públicas
deben sujetarse a las competencias y atribuciones expresamente conferidas por la Constitución y la ley. El coronavirus no conoce límites. Ahora se ha extendido por todo el mundo y ciertamente ha llegado al Ecuador. Es una emergencia global que requiere de respuestas globales. Es ahora que los ciudadanos y ciudadanas demostrarán su compromiso con el país y con la lucha contra la pandemia.